Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Estoy súper emocionada, como siempre, de compartir con ustedes lo último del mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el aliento y, por supuesto, todo el jugoso drama que las rodea. Hoy, como ya lo habrán adivinado por el título y por el aura de misterio que se respira en el aire, vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que tiene a todos los fans de Senkalkam, o Love is in the air como la conocemos y amamos en español, con el corazón en un puño y la respiración contenida. Sí, mis amores, estamos hablando de Serkan Bolat y Eda YLDZ, o mejor dicho, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o aún más específicamente, de los intensos y persistentes rumores de una ruptura secreta que ha dejado a todos boquiabiertos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chisme jugoso, a esta bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento, quiero recordarles a todos, a cada uno de ustedes, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, mis análisis detallados, mis teorías locas y todo lo que tenga que ver con nuestras series turcas favoritas. Activen la campanita, ese pequeño icono que hace magia, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que no los decepcionaré. Y ahora sí, con la audiencia debidamente informada y preparada, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque esto, mis queridos, se va a poner bueno. Esto se va a poner muy bueno. La verdad explota en redes, dice el título. Y vaya que explota como una granada de emociones que deja a todos los involucrados, y a los que observan desde la distancia con esquirlas de sorpresa, tristeza y, por qué no decirlo, un poco de morbo. Verán, durante años Kerem y Hande fueron la pareja dorada, el epítome del amor, no solo en la pantalla, donde nos cautivaron con su química innegable, sino también fuera de ella, donde su relación floreció ante nuestros ojos como una hermosa y exótica flor. Su química era innegable, su amor parecía sacado de un cuento de hadas, una fantasía hecha realidad, y sus fans, incluyéndome a mí, por supuesto, estaban completamente enamorados de su relación. Eran la personificación del amor verdadero, el couple goals por excelencia, la pareja que todos aspirábamos a ser. Después de un romance público y apasionado que surgió como un torbellino durante el rodaje de Senkalkam, parecía que su historia de amor estaba destinada a durar para siempre, a desafiar las leyes del tiempo y del espacio. Vacaciones juntos en lugares paradisíacos, apariciones públicas llenas de caricias, miradas cómplices y sonrisas que iluminaban cualquier habitación, publicaciones adorables en redes sociales que nos derretían el corazón, todo, absolutamente todo, apuntaba a que teníamos ante nosotros una pareja sólida, unida, feliz y profundamente enamorada. Pero hay, como suele suceder en el mundo del espectáculo, un universo donde las apariencias a menudo son más importantes que la realidad, las apariencias pueden engañar. Y es que en los últimos meses, los rumores de una crisis en su relación comenzaron a circular con una fuerza inusitada, como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Al principio muchos lo atribuimos a la distancia, a las agendas apretadas de ambos actores, al estrés del trabajo, a la presión de la fama, excusas, todas ellas, que a menudo usamos para justificar lo que no queremos ver, para tapar el sol con un dedo. Pero poco a poco las señales se fueron haciendo más evidentes, más innegables, más imposibles de ignorar. Menos apariciones juntos en eventos públicos, menos interacciones en redes sociales, menos likes y comentarios en sus respectivas publicaciones, y una palpable sensación de distanciamiento, una frialdad que contrastaba fuertemente con la calidez que antes irradiaban, se instaló entre ellos. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto en su relación, amenazando con separarlos para siempre. La bomba, mis queridos, explotó hace unos días, como un volcán en erupción, cuando varios medios de comunicación turcos, algunos de ellos con una reputación bastante sólida, otros no tanto, comenzaron a publicar información, supuestamente confirmada por fuentes cercanas a la pareja, sobre una ruptura definitiva. Las razones que se mencionan son variadas, como un abanico de posibilidades que dejan a la imaginación volar libremente, incompatibilidad de agendas, diferentes prioridades en la vida, la presión de los fans y los medios, y como siempre, la sombra de terceras personas, la posibilidad de que alguien más haya entrado en escena y haya dinamitado la relación desde adentro. Obviamente ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado la noticia directamente. Su silencio, mis amores, su silencio ensordecedor, sin embargo, ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita, una admisión implícita de que efectivamente el amor se ha terminado. Y aquí es donde las redes sociales entran en juego como un torbellino de opiniones, especulaciones y teorías conspirativas.
Porque, como sabemos en la era digital, en este mundo hiperconectado donde la información viaja a la velocidad de la luz, todo se sabe, todo se comenta, todo se viraliza. Los fans de Kerem y Ande, esos corazones heridos que se niegan a aceptar la realidad, han estado analizando cada uno de sus movimientos, cada like, cada comentario, cada foto, cada story, buscando pistas que confirmen o desmientan la ruptura, como si fueran detectives buscando la aguja en el pajar. Hay quienes defienden a capa y espada que su amor sigue intacto, que todo es un malentendido, argumentando que simplemente están siendo más discretos con su relación, que quieren proteger su privacidad del escrutinio público. Otros, en cambio, se aferran a la teoría de la ruptura, basándose en la falta de interacción entre ellos, en las declaraciones de los medios turcos y en esa sensación de vacío que se ha instalado en sus corazones. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Esa es la pregunta del millón, la gran incógnita que todos queremos resolver. Y la verdad es que a menos que Kerem y Ande decidan hablar abiertamente sobre el tema, cosa que dudo mucho que hagan, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva, tratando de dejar de lado nuestros sentimientos y emociones, teniendo en cuenta la información que tenemos disponible y utilizando nuestra lógica y sentido común. Primero, es innegable que la relación entre Kerem y Ande ha cambiado drásticamente en los últimos meses. La intensidad y la pasión que los caracterizaban, esa chispa que encendía cualquier lugar donde estuvieran, parecen haberse desvanecido, como una llama que se apaga lentamente. Segundo, el silencio de ambos actores ante los rumores de ruptura es, como mínimo, sospechoso, para no decir alarmante. Si realmente estuvieran juntos y felices, lo más lógico, lo más natural, sería que salieran a desmentir los rumores de inmediato, para tranquilizar a sus fans y dejar claro que todo está bien. Y tercero, las declaraciones de los medios turcos, aunque no son una fuente 100% fiable, suelen tener algo de verdad, una pequeña semilla de realidad que luego se convierte en un árbol frondoso de especulaciones. Entonces, podemos afirmar con seguridad que Kerem y Ande han terminado su relación. No, mis queridos, no podemos. Pero las señales apuntan en esa dirección, como una brújula que nos guía hacia un destino inevitable. Y aunque me duele decirlo como fan de ambos actores y de su relación, creo que lo más probable es que su historia de amor haya llegado a su fin, que el cuento de hadas haya terminado y que cada uno deba seguir su propio camino. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quema por dentro, es ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que su amor se terminara? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, donde las teorías florecen como margaritas en primavera. Algunos creen que la fama y la presión mediática fueron demasiado para ellos, que no pudieron soportar el peso de las expectativas. Otros que la incompatibilidad de agendas terminó por desgastar la relación, que la distancia física y emocional se hizo insalvable. Y otros que simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos, que su amor fue una hermosa ilusión que llegó a su fin. Personalmente creo que una combinación de todos estos factores pudo haber contribuido a la ruptura. La fama es un arma de doble filo, que puede fortalecer una relación, pero también destruirla. La presión mediática constante, la falta de privacidad, las expectativas de los fans, todo esto puede ser muy difícil de manejar, incluso para las parejas más sólidas. Y si a eso le sumamos las agendas apretadas de ambos actores, que les obligan a pasar mucho tiempo separados, viajando por el mundo y trabajando en diferentes proyectos, es fácil entender por qué su relación pudo haber llegado a un punto de quiebre. Pero más allá de las razones concretas de la ruptura, lo importante es recordar que Kerem y Ande son personas, no personajes de ficción. Tienen derecho a ser felices, a tomar sus propias decisiones y a seguir sus propios caminos. Y si su relación no funcionó, no hay que juzgarlos ni culparlos. Simplemente hay que desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales, esperar que encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o separados. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la cordura, a la empatía y al respeto. Sé que muchos de ustedes están tristes y decepcionados por la noticia de la ruptura. Yo también lo estoy. Pero eso no nos da derecho a acosar a Kerem y Ande en redes sociales, a inventar rumores falsos sobre ellos, a entrometernos en su vida privada. Hay que recordar que son personas con sentimientos, y que están pasando por un momento difícil. Lo único que podemos hacer es enviarles nuestro apoyo, desearles que encuentren la felicidad y agradecerles por los momentos felices que nos regalaron. Además, creo que es importante recordar que la vida continúa, que el final de una relación no significa el fin del mundo.
Que tanto Kerem como Hande tienen mucho que ofrecer, tanto como actores como personas. Y que seguramente encontrarán el amor de nuevo cuando menos lo esperen, cuando el destino decida que es el momento adecuado. Así que en lugar de lamentarnos por la ruptura, celebremos el tiempo que estuvieron juntos, recordemos los momentos felices que compartieron, las sonrisas que nos regalaron y el amor que nos transmitieron. Y sigamos apoyándolos en sus carreras profesionales, porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, lo que les da sentido a sus vidas. En resumen, hemos explorado los rumores que circulan sobre la posible ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja adorada por muchos fans de Senkalkap. Analizamos las señales que sugieren una crisis en su relación, así como las posibles razones que pudieron haber llevado a esta situación. Recordamos la importancia del respeto hacia su privacidad y les deseamos lo mejor en sus caminos, independientemente de lo que depare el futuro. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Y si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande realmente han terminado su relación? ¿Cuáles creen que fueron las razones de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y recuerden, mantengan la calma, respiren hondo y no crean todo lo que ven en internet. La verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Y ahora sí, me despido por hoy. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que aman las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.